La sala de mediación empresarial en el distrito financiero estaba demasiado silenciosa para un lugar donde se iban a decidir millones. El aire acondicionado soplaba frío, la mesa de madera oscura brillaba bajo luces blancas y los contratos estaban ordenados en pilas perfectas, como si el destino de varias personas pudiera reducirse a hojas bien alineadas. Andrés Ríos entró con paso seguro, como siempre entraba en cualquier lugar. Traje a medida, espalda recta, la mirada de alguien que cree que todo en la vida puede resolverse con cifras, control y una firma final. A su lado caminaba Camila, joven, elegante, aferrada a su brazo con la naturalidad de quien se siente vencedora. Para ella, ese día no era solo el cierre de una sociedad, era la confirmación pública de que había ganado. Andrés se sentó sin mirar a nadie, saludó al mediador con un gesto rápido y dejó el maletín sobre la mesa. Todo estaba calculado. Valeria recibiría lo que él consideraba justo, lo mínimo necesario para cerrar un capítulo incómodo de su vida, y luego cada uno seguiría su camino. Él con su empresa intacta, ella fuera del mapa. Camila observaba la sala como quien inspecciona un trofeo recién conquistado. Sonreía con los labios, pero no con los ojos. En su mente, esa reunión era el último obstáculo antes de ocupar definitivamente el lugar que siempre había querido. Entonces, la puerta se abrió. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me gusta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si te gustan relatos así, reales, intensos, que no se olvidan fácil, suscríbete al canal. Ahora sí, sigamos. Valeria Morales entró sin prisa. No llevaba traje caro ni joyas llamativas. Vestía simple, sobria, como alguien que no necesitaba impresionar a nadie. En sus brazos llevaba a una bebé recién nacida, envuelta en una manta clara. La niña dormía profundamente, ajena al peso de la sala, ajena a los contratos, ajena a las miradas que, en ese instante, se clavaron en ella como cuchillos. Andrés levantó la vista y el aire se le quedó atrapado en el pecho. No entendía lo que estaba viendo. Su cerebro empezó a buscar explicaciones rápidas, cálculos, cualquier cosa que devolviera lógica a la escena. Camila apretó su brazo con fuerza, como si hubiera presentido que algo estaba a punto de salirse completamente de control. Valeria avanzó hasta la mesa y se detuvo. No levantó la voz. No hizo ningún gesto dramático. Solo miró a Andrés directamente a los ojos y dijo, con una calma que resultaba inquietante: «Vine a cerrar esta sociedad y a presentarte a alguien que nunca supiste que existía». El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tener peso. El mediador bajó la mirada. Camila abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Andrés volvió a mirar a la bebé. La manta se movió ligeramente cuando la niña respiró. Y en ese pequeño movimiento, todo el control que él creía tener empezó a desmoronarse. Durante años, Andrés había construido su vida como se construye un imperio, sin espacio para la duda y sin lugar para la debilidad. Creció viendo a su padre perderlo todo y juró que jamás permitiría que las emociones interfirieran con sus decisiones. El trabajo era su refugio, el control, su escudo. Valeria había sido parte fundamental de ese edificio que él llamaba éxito. No aparecía en las revistas ni en las fotos, pero estaba detrás de cada estrategia, cada expansión, cada número que hacía crecer la empresa. Ella no pedía reconocimiento, solo pedía respeto, y en algún momento algo más humano que balances y proyecciones. Camila, en cambio, representaba otra cosa: juventud, admiración, ausencia de preguntas incómodas. Con ella, Andrés no tenía que explicar silencios ni justificar ausencias. Ella no hablaba de futuro, hablaba de ahora. Y él se convenció de que eso era libertad. Cuando Valeria descubrió la traición, Andrés no pidió perdón, no gritó, no negó, simplemente deseó. Decidió terminar la relación y separar la sociedad como quien elimina una línea defectuosa de una planilla. Lo que nunca imaginó es que Valeria ya cargaba una verdad que cambiaría todas las reglas del juego, porque la bebé que dormía en sus brazos no había llegado para pedir nada. No era un arma,
No era una amenaza, era la prueba viva de algo que Andrés había ignorado toda su vida, que hay decisiones que no se pueden deshacer con dinero, ni borrar con firmas, ni controlar con poder, y mientras él intentaba entender cómo su mundo perfectamente ordenado estaba a punto de colapsar, Valeria sostuvo a su hija con la misma firmeza con la que había sostenido años de silencio, sacrificio y dignidad. La niña se llamaba Alma, y sin saberlo, acababa de entrar en la sala donde su padre iba a perder la única cosa que creía intocable, el control absoluto de su historia. Durante años, Andrés Ríos había aprendido a moverse por el mundo como quien nunca duda. No levantaba la voz, no hacía gestos innecesarios, no pedía permiso. Todo en su vida estaba diseñado para transmitir control sobre el dinero, sobre las personas, sobre el tiempo. Desde fuera, muchos lo admiraban. Desde dentro, pocos lo conocían de verdad. Había crecido viendo a su padre fracasar, no de una forma dramática, con gritos o escándalos, sino de la peor manera posible, lentamente. Un pequeño negocio familiar que fue perdiendo clientes, oportunidades, respeto. Un hombre que antes decidía y que terminó pidiendo. Andrés juró muy joven que eso no le pasaría a él. Juró que nunca dependería de nadie, que jamás permitiría que las emociones lo volvieran débil. Y cumplió ese juramento con una disciplina casi cruel. El trabajo se convirtió en su refugio. Los números no traicionan, los contratos no mienten. Las empresas no piden abrazos ni explicaciones. Si algo no funciona, se corrige. Si alguien falla, se reemplaza. Así fue construyendo su carrera escalón por escalón, hasta convertirse en un empresario respetado, temido incluso, y en ese camino conoció a Valeria Morales. Valeria no llegó como pareja, llegó como solución. Tenía una forma distinta de ver los problemas, una calma que contrastaba con la ansiedad constante del mundo empresarial. Donde otros veían riesgo, ella veía estructura. Donde Andrés veía expansión, ella veía sostenibilidad. Empezaron trabajando juntos casi por casualidad. Largas horas revisando números, discutiendo estrategias, tomando decisiones que cambiarían el rumbo de la empresa. Valeria no buscaba protagonismo. Nunca lo hizo, pero estaba en cada paso importante, en cada giro clave que hizo crecer el negocio. Con el tiempo, la sociedad profesional se transformó en algo más. No fue una historia apasionada ni llena de gestos románticos. Fue una relación que parecía lógica. Dos adultos, dos mentes brillantes, un proyecto en común. Para Andrés, Valeria era estabilidad. Para Valeria, Andrés era futuro. Se convirtieron en pareja casi sin darse cuenta, como si fuera el siguiente paso natural en una hoja de cálculo bien hecha. Pero mientras la empresa crecía, algo más se iba apagando. Andrés pasaba cada vez más tiempo fuera. Reuniones, viajes, compromisos. Siempre había una razón válida. Siempre había algo urgente. Valeria empezó a sentir que vivían bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. Ella hablaba de vida, de equilibrio, de construir algo que no se midiera solo en ganancias. Él escuchaba, pero no respondía. O respondía después. O prometía hablarlo en otro momento. Si esta historia ya te resulta cercana, o si conoces a alguien que vivió algo parecido, puedes dejarlo en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos cambia la forma en que escuchamos lo que viene. Valeria esperó porque creía en los procesos, en las personas, en el tiempo compartido. Esperó porque amaba a Andrés y porque había invertido no solo trabajo, sino años de su vida en ese proyecto común. Lo que no sabía era que Andrés, mientras tanto, estaba empezando a sentirse atrapado. No por ella, sino por todo lo que Valeria representaba. Profundidad, compromiso, permanencia. Exactamente las cosas que él había aprendido a evitar. Fue entonces cuando apareció Camila. Camila llegó a la empresa como alguien más. Joven, eficiente, siempre disponible. Tenía esa energía de quien aún no ha sido golpeado por la vida. Admiraba a Andrés abiertamente, celebraba cada decisión, nunca cuestionaba. Para él, eso se sintió como aire fresco. Con Camila no había conversaciones incómodas, no había silencios largos, no había preguntas sobre el futuro. Solo estaba el presente, ligero,
fácil, sin peso. Al principio, Andrés se dijo que no pasaba nada, que era solo admiración profesional, que él merecía sentirse reconocido, pero las líneas empezaron a borrarse lentamente. Un mensaje fuera de horario, una cena de trabajo que se alargó demasiado, una noche en la que, por primera vez en mucho tiempo, Andrés se permitió no pensar, y en ese momento cruzó una frontera que luego intentaría justificar de 1000 maneras. Cuando Valeria descubrió la traición, no fue por un gran descuido, fue por detalles, un cambio en la forma de hablar, un teléfono que nunca se soltaba, una ausencia que ya no tenía explicación. Cuando finalmente enfrentó a Andrés, él no negó nada. Tampoco pidió perdón. Simplemente dijo que las cosas ya no funcionaban, que la relación se había vuelto pesada, que quizá lo mejor era separar caminos, también en los negocios. Para Andrés era una decisión práctica. Para Valeria fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Ella no gritó, no suplicó, no pidió explicaciones largas. Escuchó, asintió y aceptó iniciar el proceso para disolver la sociedad. Andrés interpretó ese silencio como indiferencia, como derrota, como alguien que ya no tenía fuerzas para pelear. Lo que no sabía es que Valeria estaba guardando algo que cambiaría todo, algo que ni siquiera ella había terminado de entender por completo. Porque mientras Andrés pensaba en contratos y cierres, Valeria empezaba a enfrentar una realidad mucho más profunda. Una realidad que no se resolvía con abogados ni con firmas, que tarde o temprano iba a entrar en la misma sala donde Andrés creía tener el control absoluto. Y eso recién estaba comenzando. Valeria salió de aquella conversación con Andrés con la sensación de estar caminando en piloto automático. Durante años había sido la persona que analizaba, que pensaba 2 pasos adelante, que mantenía todo en equilibrio. Pero esa tarde, mientras bajaba las escaleras del edificio de la empresa que ella misma había ayudado a levantar, no sentía rabia. Sentía un vacío silencioso, pesado, que no gritaba, pero que lo ocupaba todo. Los días siguientes fueron extraños. Andrés actuaba como si nada grave hubiera ocurrido. Hablaba del proceso de separación de la sociedad como si fuera un trámite más, algo incómodo pero necesario. Decía frases como «es lo mejor para los dos» o «así cerramos esto de forma madura». Valeria escuchaba y asentía. No discutía, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía fuerzas para pelear una batalla que, en el fondo, ya sentía perdida. Fue en medio de ese silencio cuando su cuerpo empezó a hablar. Al principio pensó que era estrés, el cansancio acumulado, las noches sin dormir, la tensión constante. Pero había algo distinto, una sensación persistente, una intuición que no lograba ignorar. Compró una prueba sin decirle a nadie. No tenía expectativas, no quería ilusionarse. Esperó en el baño de su apartamento, sentada en el borde de la bañera, mirando el piso, como si así pudiera evitar el resultado. Cuando vio las líneas, el tiempo se detuvo. Valeria apoyó la espalda contra la pared y respiró hondo. Durante años había imaginado ese momento de muchas formas. Ninguna se parecía a esa. No había celebración, ni lágrimas de alegría, ni llamadas emocionadas, solo silencio. Y una pregunta que le atravesó el pecho con fuerza. ¿Y ahora qué? Pensó en Andrés. Pensó en cómo contarle. Pensó en los años de espera, en las conversaciones postergadas, en las promesas vagas de más adelante. Aún así, una parte de ella quiso creer que esto cambiaría algo, que esta noticia sería el punto de inflexión. Empezó a planear cómo decírselo, algo sencillo, íntimo, una cena tranquila, una caja pequeña, palabras cuidadas. 3 días después, encontró los mensajes. No fue una escena dramática, no hubo gritos ni objetos rotos. Fue peor. Fue leer con calma palabras que no estaban destinadas a ella. Frases de complicidad, fotos, planes, una versión de Andrés que ya no intentaba esconderse. En ese instante, las líneas de la prueba seguían frescas en su memoria. La vida le había dado, al mismo tiempo, la mayor esperanza y la mayor traición. Valeria se sentó en la cama con el teléfono en la mano y entendió algo con una claridad dolorosa. Si decía la verdad en ese momento,
Andrés no se quedaría por amor, se quedaría por miedo, por obligación, por control. Y eso era exactamente lo que ella no quería para su hija, porque ya no pensaba solo en ella. Esa noche no durmió. Caminó por el apartamento, habló sola, lloró sin hacer ruido. Pensó en usar el embarazo como escudo, como ancla, como forma de retener lo que se estaba desmoronando. Y luego pensó en el futuro, en una niña creciendo con un padre presente solo a medias, en miradas ausentes, en silencios incómodos, en una casa llena de cosas, pero vacía de verdad. Al amanecer tomó una decisión. Cuando Andrés le dijo que quería separar definitivamente la relación y la sociedad, Valeria aceptó. No mencionó el embarazo, no dio pistas, no dejó caer ninguna frase ambigua. Simplemente cerró esa puerta con la misma serenidad con la que había sostenido tantas otras cosas a lo largo de su vida. Se mudó con su hermana Lucía, en un departamento más pequeño, lejos de la empresa, lejos de los lugares donde todo le recordaba lo que había perdido. Lucía no hizo demasiadas preguntas, solo la abrazó, y a veces eso es suficiente. El embarazo fue solitario, pero no triste todo el tiempo. Hubo miedo, sí, hubo noches largas y dudas constantes, pero también hubo momentos de conexión profunda. Valeria hablaba con su vientre en voz baja. Le prometía a esa niña que no repetiría los errores que ella había vivido, que no crecería viendo a su madre mendigar amor ni a su padre huir de la responsabilidad. Mientras tanto, Andrés seguía con su vida. Camila ocupó cada vez más espacio, ya no solo en la empresa, sino en su rutina diaria. Acompañaba reuniones, viajes, cenas. Se mostraba segura, orgullosa, como si el lugar que había ganado fuera permanente. Andrés se decía que estaba bien, que esto era lo que quería, que la calma que sentía no era vacío, sino libertad. Pero había noches en las que algo no encajaba, momentos breves en los que pensaba en Valeria y se preguntaba cómo podía haberse ido tan fácilmente. ¿Cómo había aceptado todo sin discutir? Interpretaba ese silencio como falta de amor, como resignación. Nunca se le ocurrió que pudiera ser fortaleza. Valeria dio a luz una madrugada tranquila, sin dramatismos, sin grandes discursos. Cuando sostuvo a su hija por primera vez, sintió algo que nunca había sentido antes. No era solo amor, era responsabilidad, era claridad. La llamó Alma, porque eso era lo que sentía que había vuelto a encontrar dentro de sí misma después de tanto tiempo. Durante semanas, Valeria vivió en una burbuja pequeña y frágil. Cambios de pañales, noches sin dormir, el sonido suave de la respiración de Alma apoyada sobre su pecho. A veces pensaba en Andrés. Se preguntaba si debía decirle la verdad, si tenía derecho a mantener ese secreto. Lucía insistía en que él debía saber, que era su responsabilidad, que no podía cargar sola con todo. Valeria escuchaba, dudaba, pensaba, y mientras Alma crecía, una idea empezó a tomar forma lentamente, no impulsiva, no vengativa, clara, precisa. Andrés siempre había querido cerrar todo como un negocio, pues así sería. Él conocería la verdad en el único lugar donde no podría manipularla, donde no habría gritos ni escenas, donde los hechos hablarían por sí solos. La sala de mediación empresarial, allí donde Andrés se sentía invencible, allí donde ella pensaba presentarle a su hija. Si hasta aquí la historia te mantiene atento, puedes suscribirte al canal. Seguimos contando sin exagerar, solo dejando que las cosas se revelen cuando deben hacerlo. Valeria no buscaba destruirlo, no quería humillarlo, solo quería lo justo. Y para Alma, y estaba a punto de entrar en la sala donde todas las certezas de Andrés iban a tambalearse. La mañana de la mediación amaneció nublada. No llovía, pero el cielo estaba cubierto, como si el día mismo supiera que algo iba a romperse. Valeria se levantó temprano, no porque hubiera dormido bien, sino porque ya no podía dormir. Alma estaba tranquila, respirando despacio en su cuna improvisada junto a la cama. Valeria la observó durante unos segundos, memorizando cada detalle, como si necesitara llevar esa imagen consigo para enfrentar lo que venía. No se vistió con ropa especial.
Eligió algo cómodo, sobrio, casi invisible. No quería parecer poderosa, quería ser clara. Metió a Alma en el cochecito, tomó el sobre que había preparado semanas atrás y respiró hondo antes de salir. No sentía miedo, sentía determinación. Esa calma que solo aparece cuando una decisión ya fue tomada por completo. Del otro lado de la ciudad, Andrés también se preparaba. Para él ese día era solo un trámite final, una molestia necesaria para seguir adelante. Camila lo esperaba sentada en el sofá, revisando su teléfono. Había insistido en acompañarlo. Decía que quería apoyarlo, que era importante estar ahí. Andrés aceptó sin pensarlo demasiado. En el fondo, le gustaba la idea de mostrarse firme, seguro, acompañado. Dejar claro que ya había pasado página. Durante el trayecto, Andrés repasó mentalmente los puntos del acuerdo. Valeria recibiría una compensación económica, menor de lo que había pedido inicialmente. Él conservaría el control total de la empresa. Todo estaba calculado. Lo había hablado con sus abogados, con sus asesores. No había variables inesperadas. O eso creía. Cuando llegaron al edificio, Camila se acomodó el cabello frente al reflejo del vidrio. Sonrió. Ese lugar representaba poder, y ella se sentía parte de él. Andrés entró primero, saludó con confianza, estrechó manos. Se sentía en casa. Ese tipo de salas siempre le habían favorecido. Valeria llegó unos minutos después. El ascensor subió lento. Cada piso parecía un recordatorio de todo lo que había construido y de todo lo que estaba a punto de reclamar. Cuando las puertas se abrieron, empujó el cochecito con cuidado. Nadie la detuvo. Nadie preguntó nada. La recepcionista levantó la vista, vio al bebé, dudó un segundo y luego señaló la sala de mediación. Valeria entró y el tiempo se dobló sobre sí mismo. Andrés la vio, pero no la reconoció de inmediato. No porque hubiera cambiado, sino porque su cerebro no estaba preparado para procesar la escena completa. Tardó un segundo más en notar el cochecito, otro segundo en ver la manta, otro más en entender que no se trataba de un gesto simbólico ni de una estrategia extraña. Era real. Camila fue la primera en reaccionar. Frunció el ceño, miró a Andrés, luego a Valeria, luego al bebé. Su incomodidad era evidente. No estaba en el guión que ella había imaginado. No era una escena elegante. No era una victoria limpia. El mediador carraspeó incómodo. No estaba acostumbrado a bebés en ese tipo de reuniones, pero no dijo nada. Nadie lo hizo, porque en ese silencio algo más importante estaba ocurriendo. El equilibrio de poder estaba cambiando sin que nadie supiera todavía cómo. Valeria estacionó el cochecito cerca de la mesa y se sentó. No explicó nada. No pidió permiso. Andrés intentó recomponerse. Preguntó, con voz forzada, si todo estaba bien. Valeria asintió. Dijo que sí, que estaba todo perfectamente bien. Y esa respuesta, tan simple, lo inquietó más que cualquier reproche. Camila fue la que rompió el silencio. Preguntó qué significaba todo eso. ¿Por qué había un bebé allí? Su tono no era de curiosidad, era de defensa, de alguien que siente que algo le está siendo arrebatado sin aviso previo. Valeria la miró por primera vez, no con odio, no con desprecio, con neutralidad, como quien observa algo que ya no tiene poder sobre su vida. Luego volvió la mirada hacia Andrés. Le dijo que habían pasado muchos meses desde la última vez que se habían visto, que muchas cosas habían cambiado, que ella no estaba allí para discutir el pasado ni para reclamar más de lo que correspondía. Dijo que seguía queriendo lo mismo de siempre, lo justo, ni más, ni menos. Andrés intentó llevar la conversación de vuelta al terreno conocido. Habló de cifras, de porcentajes, de plazos. El mediador empezó a explicar los términos del acuerdo. Camila se relajó un poco. Eso sí lo entendían. Eso sí estaba bajo control. Pero Valeria no había ido hasta allí solo por números. Mientras hablaban, Alma se movió en el cochecito. Emitió un pequeño sonido, suave, casi imperceptible, pero en esa sala sonó como un golpe seco. Andrés miró instintivamente hacia el bebé. Algo en su pecho se apretó sin razón aparente. No sabía por qué,
pero no podía dejar de mirar. Valeria esperó. No interrumpió. Dejó que el momento madurara solo. Había aprendido que las verdades más importantes no se lanzan, se colocan, y cuando todos creen que están listos para ignorarlas, se revelan. Sacó el sobre de su bolso y lo apoyó sobre la mesa. No lo abrió. No lo empujó. Solo lo dejó ahí, como quien deja una bomba sin activar. Andrés lo vio, pero no preguntó. Camila sí. Quiso saber qué era eso. Valeria respondió que era información relevante, que antes de firmar, Andrés necesitaba conocerla. El mediador frunció el ceño. Andrés empezó a impacientarse. Preguntó qué estaba pasando. Valeria lo miró con la misma serenidad que había sostenido durante meses y dijo algo que cambió la temperatura de la sala por completo. Dijo que antes de cerrar la sociedad, había una verdad que él debía escuchar. No como empresario, no como socio, sino como persona. Y en ese instante, Andrés supo que ya no estaba en control de la reunión. Si llegaste hasta aquí, probablemente esta historia ya te atrapó. Un like ayuda a que llegue a más personas que también necesitan escucharla. Porque lo que Valeria estaba a punto de decir no solo iba a cambiar el acuerdo, iba a cambiar la vida de todos los que estaban sentados en esa sala. Valeria no habló de inmediato, no porque dudara, sino porque sabía que ese segundo de silencio era necesario. Andrés la miraba con impaciencia contenida, tratando de mantener la compostura. Camila cruzó los brazos, visiblemente molesta. El mediador observaba la escena con atención profesional, pero incluso él podía sentir que la reunión había dejado de ser una negociación común. Valeria respiró hondo y entonces habló. Dijo que, durante el tiempo en que Andrés creía que todo estaba cerrado, su vida había cambiado de una forma que él nunca imaginó. Dijo que había tomado decisiones difíciles, sola, sin dramatizar, sin escándalos. Dijo que no estaba allí para reprochar nada, ni para negociar desde la emoción. Estaba allí porque la verdad no podía seguir fuera de esa mesa. Andrés frunció el ceño. Le pidió que fuera directa, que dijera de una vez qué estaba pasando. Camila asintió con un gesto brusco, como si quisiera acelerar algo que le incomodaba profundamente. Entonces Valeria giró levemente el cochecito hacia él. Le dijo que la niña que dormía allí se llamaba Alma, que había nacido semanas atrás, y que él era su padre. No hubo gritos, no hubo música imaginaria, solo un silencio seco, absoluto. Andrés sintió un calor repentino subirle por el cuello. Miró a la bebé, luego a Valeria, luego al mediador, como si alguien fuera a negar lo que acababa de escuchar. Abrió la boca para decir algo, pero no salió nada coherente. Su mente buscaba fechas, cálculos, excusas. Nada encajaba. Camila fue la primera en reaccionar. Se levantó de la silla con brusquedad y dijo que eso era absurdo, que Valeria estaba mintiendo, que era una jugada desesperada para obtener más dinero. Acusó a Valeria de manipulación, de usar un bebé para cambiar los términos del acuerdo. Exigió una prueba inmediata, segura de que todo se desmoronaría en cuanto alguien pidiera hechos. Valeria no se alteró. Abrió el sobre. Dentro había documentos médicos, informes claros, pruebas realizadas durante el embarazo. No había espacio para interpretaciones. No era una suposición. No era una historia. Era un hecho. Valeria deslizó el sobre por la mesa hasta Andrés. Él lo tomó con manos que por primera vez no estaban firmes. Leyó. Volvió a leer. Pasó las páginas una a una, como si el orden pudiera cambiar el resultado. Pero los números seguían ahí. Las fechas seguían ahí. La verdad seguía ahí. El mediador ajustó sus lentes. No dijo nada. No hacía falta. Camila empezó a hablar otra vez, más alto, más rápido. Decía que eso no probaba nada, que se podía falsificar, que era ridículo. Pero su voz ya no tenía fuerza. Sonaba desesperada, como alguien que siente que el suelo se le está escapando bajo los pies. Andrés levantó la vista. Por primera vez desde que Valeria había entrado en la sala, la miró sin defensas. No como socio, no como expareja, como alguien que acababa de descubrir que había vivido meses dentro de una mentira que él mismo había construido. Preguntó por qué no se lo había dicho antes, por qué había esperado,
¿Por qué había llegado hasta ahí con la bebé? Las preguntas salían atropelladas, sin orden. No buscaban respuestas. Buscaban control, y el control ya no existía. Valeria respondió con calma. Dijo que había descubierto el embarazo antes de conocer la traición. Dijo que había pensado en contarlo, que incluso había planeado cómo hacerlo, pero que después entendió que no quería un hombre que se quedara por miedo, por obligación o por presión, que quería que cada decisión fuera consciente, libre. Dijo que no había usado a Alma como arma, que había protegido a su hija del caos mientras pudo, y que había elegido ese lugar porque Andrés siempre había creído que todo podía resolverse como un negocio. Pues bien, la verdad también había llegado como un dato irrefutable. Camila explotó. Dijo que eso cambiaba todo, que Andrés no podía dejarse arrastrar por una historia sentimental, que no podían permitir que una bebé definiera el futuro de una empresa, que tenían planes, proyectos, una vida por delante. Andrés la miró, y en esa mirada hubo algo distinto, algo que Valeria nunca había visto antes. No era enojo, no era decepción, era claridad, una claridad incómoda, tardía, pero real. Por primera vez, Andrés vio a Camila no como escape, sino como reflejo de todo lo superficial que había elegido para no sentir. Y entonces hizo algo inesperado. Le pidió que se fuera. No levantó la voz, no discutió. Solo dijo que necesitaba quedarse a solas con Valeria, que eso ya no era un asunto empresarial, que era algo que no le correspondía a ella. Camila no lo podía creer. Protestó, insistió, pero Andrés no retrocedió. Finalmente, salió de la sala dando un portazo que hizo que Alma se moviera inquieta en el cochecito. Valeria se acercó de inmediato y la calmó con un gesto suave, casi automático. El mediador entendió el mensaje. Se levantó también. Dijo que les daría unos minutos. Cerró la puerta. Y entonces, en esa sala elegante, llena de contratos y silencios, quedaron solo Valeria, Andrés, y la verdad que ya no podía volver atrás. Esta historia te está manteniendo atento. Puedes suscribirte al canal. Seguimos contando lo que pasa cuando el control se rompe y solo queda enfrentar lo real. Andrés se dejó caer en la silla, pasó las manos por el rostro. Durante años había creído que el éxito lo protegía de todo, pero en ese instante, mirando a su hija dormir, entendió que había perdido algo mucho más grande que una negociación. Y lo peor era que todavía no sabía cuánto estaba dispuesto a cambiar. Andrés permaneció sentado varios segundos sin decir nada. El silencio ya no era incómodo, era pesado, como si la sala entera estuviera esperando que él hiciera algo que nunca había hecho antes, sentir sin huir. Valeria no lo apuró. Se acercó al cochecito, acomodó la manta de Alma y volvió a sentarse frente a él, sin invadir, sin presionar. Finalmente, Andrés habló. Su voz salió distinta, más baja, menos firme. Preguntó si podía cargarla. No fue una pregunta automática. Fue una petición torpe, insegura, casi infantil. Valeria dudó un segundo, no porque temiera por Alma, sino porque sabía que ese gesto no era pequeño. Asintió con un movimiento lento. Se levantó, tomó a la niña con cuidado y la colocó en los brazos de Andrés, guiándolo, como si también él necesitara aprender a sostener algo frágil. Andrés sintió el peso mínimo del cuerpo de su hija y al mismo tiempo un peso enorme caerle en el pecho. Alma se movió un poco, abrió los ojos apenas y los fijó en él con esa mirada limpia, sin juicio, sin historia. No lo reconocía como padre, no lo conocía, y aún así, algo en ese contacto le atravesó todas las defensas. Nunca había sentido miedo de verdad. Había sentido presión, estrés, urgencia, pero no miedo. El miedo nuevo no tenía que ver con perder dinero ni poder. Tenía que ver con darse cuenta de todo lo que no había estado, de todas las decisiones que había tomado creyendo que eran correctas, sin entender a quién dejaban atrás. Alma bostezó y se acomodó contra su pecho, como si ese lugar le resultara familiar. Andrés tragó saliva. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ahora sosteniendo a una niña que pesaba menos que una carpeta de documentos. Valeria lo observaba en silencio, no con esperanza, no con reproche,
con atención. Quería ver si ese cambio era real o solo otro momento emocional pasajero. Había aprendido a no confiar en palabras bonitas, solo en acciones. Andrés levantó la vista y la miró. Por primera vez en mucho tiempo, no habló de cifras ni de acuerdos. Habló de su padre, de cómo lo había visto perderlo todo, de cómo había jurado no depender nunca de nadie, de cómo había construido muros tan altos que ni él mismo podía ver qué había detrás. Dijo que siempre creyó que la libertad era no necesitar a nadie, que tener una familia significaba perder control, que los hijos eran cadenas, y dijo que ahora, sosteniendo a Alma, entendía cuán equivocado había estado, no porque la niña fuera una obligación, sino porque era lo único que no podía controlar, y aún así quería quedarse. Valeria escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella habló. Dijo que había amado a Andrés, que había esperado demasiado, que había callado cosas importantes creyendo que el tiempo las resolvería. Admitió que también había cometido errores, que su silencio había sido una forma de evitar conflictos, pero que ese silencio había terminado alejándolos aún más. No hubo reconciliación, no hubo promesas de volver. Ambos sabían que eso no era posible. Había heridas que no se cerraban con una conversación, por más honesta que fuera. Pero algo distinto empezó a formarse entre ellos, algo nuevo, algo más adulto. Andrés devolvió a Alma a los brazos de Valeria con cuidado, como si temiera romper algo invisible. Preguntó si podía verla otra vez. No ese día, no como exigencia. Preguntó si había alguna posibilidad de ser parte de su vida, de aprender, de estar. Valeria no respondió de inmediato. Miró a su hija dormir tranquila, ajena a todo. Pensó en los meses sola, en las noches largas, en el miedo, y también pensó en el futuro, en una niña creciendo sin conocer a su padre por orgullo, o conociéndolo a medias por miedo. Finalmente, habló. Dijo que Alma tenía derecho a conocerlo, pero puso condiciones claras, no negociables. No quería figuras que entraran y salieran de la vida de su hija. No quería excusas de trabajo. No quería presencia simbólica. Si Andrés quería ser padre, tendría que serlo de verdad, con constancia, con humildad, con hechos. Andrés aceptó. No pidió tiempo, no intentó negociar. Dijo que sí. Y por primera vez, Valeria creyó que esa palabra no era una estrategia. Cuando el mediador volvió a entrar, encontró una sala distinta. Los papeles seguían sobre la mesa, pero el ambiente había cambiado por completo. Ya no se trataba solo de una empresa, se trataba de responsabilidad. Si esta historia te está tocando por dentro, un comentario o un like ayuda a que llegue a más personas. Seguimos. Andrés pidió modificar los términos del acuerdo, no para quitarle a Valeria, para darle lo que correspondía, la mitad real de lo que ella había ayudado a construir, no como favor, como reconocimiento. Y mientras el mediador tomaba nota, Andrés miró a Valeria y entendió algo que nunca había aprendido en ninguna escuela de negocios, que el verdadero costo del éxito no siempre se mide en dinero, sino en lo que estás dispuesto a cambiar cuando la verdad te alcanza. El cambio no fue inmediato ni limpio. Andrés no salió de aquella sala convertido en otra persona, salió con una decisión, y entre decidir y cambiar, hay un camino largo que casi nadie cuenta. Los primeros días intentó seguir con su vida como siempre. Reuniones, llamadas, correos que no paraban, pero algo ya no encajaba. Cada vez que miraba el teléfono, esperaba un mensaje distinto. No de Camila, de Valeria, de noticias sobre Alma, y cuando no llegaban sentía una ansiedad nueva, incómoda, que no sabía cómo manejar. La primera vez que fue a ver a su hija, llegó con regalos, demasiados, ropa que no usaría en meses, juguetes que no entendía, una cuna cara que no hacía falta. Valeria lo observó en silencio. No lo corrigió. Sabía que muchos hombres empiezan así, creyendo que presencia se compra. Andrés se dio cuenta solo, cuando Alma empezó a llorar y él no supo qué hacer. Se quedó paralizado. Valeria no se burló, no lo humilló. Simplemente tomó a su hija, la calmó con naturalidad y luego, con paciencia, le mostró cómo sostenerla, cómo hablarle, cómo escucharla.
Andrés se sintió torpe, incómodo, vulnerable. Era la primera vez en su vida que no tenía respuestas rápidas. Las noches fueron las peores. Alma no dormía bien. Lloraba sin explicación aparente. Andrés había pasado años trabajando hasta la madrugada sin problema, pero esto era distinto. No había café ni disciplina que lo preparara para el cansancio emocional, para la frustración de no poder resolver algo, para el miedo de estar fallando. Hubo momentos en los que pensó en rendirse, no en desaparecer, pero sí en volver a una versión más cómoda de sí mismo. Pensó que quizá podría estar menos presente, que Valeria ya sabía hacerlo mejor. Pero cada vez que se alejaba, algo lo empujaba de vuelta. No era culpa, era responsabilidad. Mientras tanto, la empresa empezó a sentir su ausencia. Reuniones canceladas, decisiones postergadas. Algunos socios no entendían el cambio. Le advirtieron que estaba perdiendo foco, que no era momento de distraerse. Andrés escuchaba y por primera vez no obedecía. Vendió una parte de la empresa, redujo compromisos, ajustó horarios, acciones concretas que no daban titulares, pero cambiaban su vida. Valeria observaba desde una distancia prudente. No lo celebraba, tampoco lo despreciaba. Simplemente registraba. Había aprendido que el verdadero cambio no se anuncia, se sostiene en el tiempo. Y Andrés, a pesar de los errores, seguía apareciendo. Llegaba cansado, llegaba torpe, pero llegaba. Alma crecía. Empezó a reconocer voces, a sonreír, a extender los brazos. La primera vez que lo hizo hacia Andrés, él sintió una emoción que no supo nombrar. No era orgullo, no era alegría, era algo más profundo, era pertenencia. Valeria también empezó a reconstruirse. Volvió a trabajar, pero a su manera, sin la presión constante de antes, con límites claros. Recuperó amistades, espacios, partes de sí misma que había dejado en pausa. No buscaba estabilidad, y la estaba encontrando. No todo fue fácil. Hubo discusiones, malentendidos, días en los que Andrés llegó tarde, momentos en los que Valeria dudó si había hecho lo correcto, pero cada conflicto se resolvía con algo nuevo. Comunicación. No perfecta, real. Si esta historia te parece real, si no es un cuento de hadas, es porque la vida rara vez lo es. Puedes dejar un comentario si algo de esto te resuena. Un día, Andrés se dio cuenta de que ya no pensaba en Camila. No con enojo, no con nostalgia. Simplemente había dejado de ser relevante. Entendió que no había sido amor sino una huida, una forma de no mirar hacia adentro, y ahora ya no tenía a dónde huir. Alma dio sus primeros pasos un sábado por la mañana. Andrés estaba ahí. Valeria también. No hubo fotos perfectas ni aplausos exagerados, solo una niña avanzando insegura hacia dos adultos que habían aprendido, tarde, pero a tiempo, a estar presentes. Andrés miró a Valeria y dijo algo simple: gracias. No por perdonarlo, no por volver. Gracias por no haberle quitado la oportunidad de ser mejor. Valeria no respondió. Sonrió apenas, porque había cosas que ya no necesitaban palabras, y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese momento estaba marcando el inicio de algo que no se parecía al pasado, ni al futuro que habían imaginado. Era algo distinto, más honesto. El tiempo no arregla las cosas por sí solo. Solo les da espacio para que las personas decidan qué hacer con lo que pasó. Y en la vida de Valeria y Andrés, el tiempo empezó a hacer algo distinto. Dejó de doler y empezó a enseñar. Alma cumplió 2 años una tarde tranquila, sin grandes celebraciones ni excesos. No hubo globos enormes ni fotos perfectamente calculadas para redes sociales. Hubo una mesa sencilla, un pastel pequeño, risas reales. Valeria había preparado todo en su departamento. Andrés llegó temprano, algo que antes nunca hacía. Traía una bolsa con regalos simples y una mirada distinta, más presente, menos apurada. Alma corría de un lado a otro con esa torpeza encantadora de los niños que aún están aprendiendo a coordinar el mundo. Se caía, se levantaba, reía, y cada vez que lo hacía miraba primero a su madre y luego a su padre, como si necesitara confirmar que ambos seguían ahí.
Valeria observaba la escena desde la cocina. Por un instante, recordó a la mujer que había sido años atrás, la que esperaba, la que callaba, la que creía que amar era aguantar. Sonrió al darse cuenta de que ya no era esa persona. No estaba resentida, tampoco idealizaba nada. Simplemente estaba en paz. Andrés, por su parte, se encontró ayudando a lavar platos sin que nadie se lo pidiera. No porque quisiera demostrar algo, sino porque ahora entendía que estar presente no era un gesto heroico, sino una suma de actos pequeños. Pensó en la empresa, en los contratos que había firmado, en los reconocimientos que había recibido a lo largo de los años, y entendió, con una claridad silenciosa, que nada de eso se comparaba con la sensación de pertenecer a algo que no podía comprarse. No eran pareja, no volverían a serlo. Ambos lo sabían y lo aceptaban. Había respeto, había comunicación, pero ya no había esa ilusión de volver a intentar. Lo que había entre ellos ahora era más sólido que una promesa romántica, responsabilidad compartida. Valeria empezó a salir con alguien tiempo después, un hombre tranquilo, sin discursos grandilocuentes. No entró de golpe en la vida de Alma, respetó tiempos, espacios, silencios. Andrés sintió un leve golpe en el pecho cuando lo supo, no celos posesivos, algo más honesto, la conciencia de que ya no tenía derecho a opinar, y aceptarlo fue parte de su crecimiento. Andrés también intentó rehacer su vida sentimental, sin prisa, sin escapar. Algunas relaciones no funcionaron, otras ni siquiera empezaron, y estaba bien. Había aprendido que no toda incomodidad debía ser llenada con alguien más. Alma crecía rodeada de algo que muchos niños no tienen, adultos que aprendieron a mirarse de frente. No vivía en una familia perfecta, vivía en una familia honesta. 2 casas, 2 rutinas, un mismo amor. Una noche, después de acostar a Alma, Valeria se quedó sentada en el sillón con una taza de té. Pensó en aquella sala de mediación, en el día que entró con su hija en brazos sin saber exactamente qué iba a pasar. No se arrepentía, no por haber esperado, no por haber hablado, no por haber exigido solo lo justo. Entendió que la dignidad no siempre hace ruido, pero siempre deja marca. Andrés, esa misma noche, revisaba correos que ya no eran urgentes. Cerró la computadora antes de terminar, algo impensable en el pasado. Caminó hasta la habitación de Alma. Se quedó unos segundos mirándola dormir y pensó en cuántas cosas había estado a punto de perder por creer que el control lo era todo. Ambos, en lugares distintos, llegaron a la misma conclusión sin decirla en voz alta. No habían tenido el final que imaginaron, pero sí el final que necesitaban, porque a veces el amor no termina en una boda. A veces termina en respeto, en límites claros, en una niña que crece sin mentiras. Si esta historia te dejó pensando, deja un comentario. Me gusta leerlos, y si quieres escuchar más historias así, puedes suscribirte al canal. Aquí no contamos cuentos perfectos, contamos historias reales, de esas que duelen un poco, pero ayudan a entender la vida. Gracias por quedarte hasta el final.